Estimadas autoridades, disertantes e invitados, en mi calidad de miembro del Seminario Permanente de la Cultura Institucional de los Argentinos, damos inicio a la sesión de la mañana de la jornada Hacia dónde va la Argentina, el papel del Estado, la dirigencia y la sociedad. Esta jornada es el fruto del trabajo de 2 años del seminario, guiados por una pregunta. Hemos intentado acercarnos a la comprensión de la realidad política, económica y social de nuestro país y a los obstáculos que enfrenta para alcanzar un desarrollo sostenido con equidad. Sin embargo, esta jornada no pretende ser la conclusión de un trabajo, sino que humildemente busca ser un primer paso en un proceso. El fascinante estudio de los fenómenos políticos, económicos y sociales nos enfrenta siempre con una realidad a la cual solo podemos aproximarnos parcialmente y donde siempre hay espacio para la superación. Esta jornada refleja el esfuerzo de sistematización de académicos de esta universidad y del diálogo que se realizó con parte de la dirigencia de nuestro país. De hecho, todos los presentadores y moderadores de cada uno de los paneles forman parte del seminario. Pero no podríamos dejar de mencionar y agradecer a muchos otros que generosamente compartieron con nosotros sus aspiraciones y preocupaciones, enriqueciendo profundamente nuestro análisis y reflexión, como Julio Cobos, Roberto Lavagna, José Bordón, Javier González Fraga, Rubén Giustiniani, José Nuno. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Beatriz Balián, vicerrectora de investigación de la UCA, que dará la bienvenida en nombre del rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández. Muchas gracias. Buenos días a todos, colegas, miembros de la UCA y otras universidades, políticos de diferentes partidos, empresarios, miembros de la sociedad civil, miembros de organizaciones patrocinantes. Ante todo, permítanme felicitar al embajador Vicente Espeche Gil, quien logró convocar a un grupo de profesores de 4 facultades diferentes: económicas, sociales, derecho y teología. Los profesores aceptaron encontrarse para reflexionar sobre el futuro de nuestro país. Los impulsó la proximidad del bicentenario de nuestra independencia como nación a partir del momento inicial de la recuperación de la democracia. Así ellos lograron construir un espacio de intercambio y de liberación que hoy se proponen presentar en sociedad, en un marco de diálogo fecundo. Para ello han invitado a figuras comprometidas con el país. El esfuerzo es grande porque implica superar la tentación de repetir críticas y lamentos harto conocidos. Lo deseable es poder lograr un salto de calidad reflexiva, original y con capacidad para formular propuestas creativas y de posible aplicación que contribuyan a nuestra cultura institucional. El temario presenta un concepto central, el Estado, y casi sintéticamente podría decirse que se ha pensado como articulador de la educación, economía y gestión. Son temas grandes, superiores, nobles, que requieren la responsabilidad y creatividad de la dirigencia para el bien común en un marco pluralista de diálogo y participación. No es fácil, y a veces no se encuentran los caminos para concretarlos. En textos que me hizo llegar Vicente Espeche, se remarcaba una fecha relevante, la vuelta a la democracia. En el periodo de la campaña del candidato Alfonsín en 1983, él tomó el preámbulo de la Constitución como signo y símbolo de una nueva etapa. Me pregunto, ¿qué es lo adecuado para nuestra época? No lo sé, pero la lectura de un párrafo de Evangelii Gaudium me hizo pensar que podría hacerse una analogía de la predicación de la que habla el Papa con la construcción de la cultura institucional. El Papa presenta unas etapas que bien pueden considerarse para muchas actividades,
Ellas son las siguientes. En realidad parte de la idea que la predicación, o para nosotros en sentido laico, intercambios, enseñanzas, reflexiones, siempre es respetuosa y amable. Es una palabra que a él le gusta. Y tiene varias etapas. Primero comienza con diálogo personal, donde cada uno se expresa y comparte alegrías, inquietudes, dolores. En resumen, se trata de la escucha mutua. Solo después de esta conversación, dice él, es posible presentar la palabra con mayúscula, el Evangelio, recordando siempre, dice él, que lo principal es el amor personal de Dios que se hizo hombre y que nos ofrece su salvación y amistad. En sentido laico, se trataría de presentar los valores, las normas de la nación, que deben representar el bien común y un sentido fraterno entre los ciudadanos, lo que se hace de distintas formas, de un modo narrativo, una lectura, poesía, canto o testimonio personal. 3. El anuncio se realiza con una actitud humilde, de quien sabe aprender, lo dice el Papa. 4. Si parece prudente y se dan las condiciones, dice el Papa, el encuentro puede terminar con una oración que se conecte con las inquietudes que se han manifestado. Así se percibe que se han escuchado e interpretado mutuamente. Yo diría, es el preámbulo de Alfonsín en el 83, ¿no? Que logró capitalizar inquietudes de la gente. El texto termina con una recomendación que dice así: la predicación, para nuestro caso las enseñanzas, las reflexiones, deben provocar una nueva síntesis con la cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno. Y en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento. Es Evangelium Gaudium 129. Por ello, atendiendo a estas ideas de quien fuera nuestro gran canciller, los invito a superar adversidades y formular nuevamente propuestas creativas y de posible aplicación que contribuyan a nuestra cultura institucional. Muchas gracias por su atención. Queremos mencionar que copatrocina la iniciativa la Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Acción Católica Argentina, ACDE, APSE, DEPLAI, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Naumann. A continuación, Gerardo Sánchez Muñoz realizará la presentación de la propuesta conceptual del Seminario Permanente de la Cultura Institucional de los Argentinos. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Hugo, esta primera presentación es un poco resumir, lo cual es un cierto desafío, resumir la riqueza y la profundidad de las reflexiones que tuvimos estos 2 años durante el seminario. Nos autolimitamos a unos pocos minutos porque lo que queremos es más bien aprovechar la presencia y las opiniones y las reflexiones de nuestros invitados, así que quizás esta presentación es se parece más a un videoclip que una verdadera exposición, pero bueno, voy a tratar de resumir especialmente un punto central sobre el cual hemos trabajado y queremos presentar aquí como de alguna forma como una propuesta para un futuro compromiso y un enfoque quizás diferente o distinto a lo que se viene digamos, hacia dónde va derivando el debate público. Nos focalizamos en 3 temas. El primer tema es el tema de la dirigencia. Es un tema que no está necesariamente, estuvimos, como ven, reflexionando sobre las instituciones, entonces la primera reflexión tiene que ver con la dirigencia
y el tratamiento de lo que es un dirigente y especialmente de cómo se construye dirigencia, que quizás es algo que no está tanto en el debate y nos parece fundamental. El segundo tema es el Estado. El Estado es la responsabilidad principal de la dirigencia por algunas cuestiones que ahora voy a mencionar. Y finalmente el tema más quizás novedoso, casi abstracto, de alguna manera en los últimos décadas de nuestro país, es la función pública y específicamente la idoneidad en la función pública. Entonces, yendo al primer tema, la dirigencia, rápidamente, la dirigencia, digamos, nosotros pensamos que tenemos que asumir el rol de dirigencia, es decir, la responsabilidad dirigencial, asumirnos todos los que tenemos una influencia en la marcha de la sociedad, somos de alguna manera, tenemos una influencia de dirigentes en cualquier ámbito político, académico, deportivo, social, etc. Y esa influencia es de alguna manera, y la responsabilidad, perdón, es de alguna manera proporcional a esa influencia. Es decir, muchas veces se habla de la dirigencia, se circunscribe la dirigencia a los políticos como si los políticos vinieran en un plato volador a nuestro país a de alguna manera mortificarnos, cuando en realidad el concepto de dirigencia es mucho más amplio. Hace poco hubo un seminario muy importante aquí en nuestra universidad, en el cual, organizado por la dirigencia empresaria, y era bastante llamativo ver a algunos empresarios, de hecho, con mucho poder y de influencia sobre la marcha de los acontecimientos de nuestro país, que hablaban como si el tema fuera externo a ellos y eran espectadores o inclusive en algunos casos víctimas de las cosas que iban sucediendo en el desenvolvimiento de la política. Esa responsabilidad proporcional de la dirigencia nos lleva a un segundo punto muy importante, que es que algunas veces inclusive personas instruidas han de alguna manera querido transferir la responsabilidad de los acontecimientos a la masa de votantes, y muchas veces a los que menos tienen y a los que menos recursos y oportunidades nosotros les damos, de hecho, lo cual es falso desde el punto de vista técnico, porque, como dije, la responsabilidad como dirigentes es proporcional a nuestro grado de influencia y no al revés, y por otro lado es bastante inmoral, porque los más desfavorecidos en nuestro país son los que justamente menos opciones tienen, y las opciones que tienen son las que nosotros les damos. Y finalmente me parece que, además de asumir nuestra responsabilidad, tenemos que ver a la dirigencia como un camino de superación. Está esta famosa frase que los pueblos tienen la dirigencia que se merecen. Bueno, nosotros no creemos que es así, creemos que justamente los dirigentes tienen que de alguna manera sobresalir, tienen que de alguna manera liderar, tienen que tener una visión superadora y llevar la sociedad a un lugar mejor. O sea, que no necesariamente pensar en el determinismo del dirigente que tiene digamos, la visión promedio de una sociedad, y por lo tanto esa sociedad está de alguna manera condenada por su propia cultura. Entonces, finalmente nos inspiramos en el pensamiento de un gran sociólogo que fue profesor de esta casa, José Luis Dimas, que él veía la dirigencia como una élite, no en un sentido aristocrático, pero como un conjunto de personas influyentes en una sociedad con la capacidad de alguna manera definir algunos objetivos comunes, y definidos estos objetivos comunes, acordar sobre cuestiones de progreso y desarrollo de la sociedad más allá de sus propios intereses, es decir, relegar por un momento sus intereses sectoriales, personales, partidarios, ideológicos, en pos del bien común, es decir, en pos de algunos elementos indispensables para que una sociedad pueda desarrollarse en armonía y en justicia. O sea que, en definitiva, ausente este elemento, el devenir de una sociedad no es más que una puja de intereses, un poco más violenta, a veces un poco menos,
pero en definitiva un derrotero social bastante inestable. Esto para el tema de la dirigencia. ¿Cuál es entonces la responsabilidad central de la dirigencia si vamos a pensar en acordar cuestiones para bien común? Es el Estado. El Estado es el lugar donde la dirigencia, con su responsabilidad, plasma cuáles son esos objetivos de pensar de manera general, o sea, pensar para el interés público o el bien común, como a nosotros nos gusta decir, y de manera permanente. La característica central del Estado es el desarrollo de un sistema de mérito en la construcción de esa dirigencia. Es decir, cómo se construye en definitiva dirigencia, se construye a través de ir definiendo un sistema de acceso al Estado que sea basado en la idoneidad, y esa idoneidad de alguna manera tiene que estar aislada de cualquier consideración que sea de consideración de clase, familiar, política o lo que fuese. Entonces, el sistema de mérito es crucial, y el sistema de mérito, en definitiva, lo que hace es caracterizar el ladrillo del Estado, que es la cuestión central sobre la cual nosotros nos queremos referir, que es la función pública, porque una función pública basada en el mérito es el corazón institucional del Estado, y acá muchas nociones abstractas, como el Estado en general, la calidad institucional, las podemos de alguna manera, las podemos caracterizar mucho más precisamente si hablamos de la función pública y el sistema, digamos, la función pública basada en un sistema de mérito. Ahora, cuando se habla de esto, en general lo que se hace es pensar en la profesionalización. Inclusive la crítica, cuando se habla de mérito en la función pública, es la idea de la tecnocracia o la idea del elitismo. Bueno, justamente creemos que es el problema de nuestra cultura institucional, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema de mérito, en definitiva, no es un problema centrado en la competencia técnica de los funcionarios. El sistema de mérito es, primero y principal, el garante de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es un valor que está por arriba de eso. De hecho, la igualdad de oportunidades es algo directamente referido a nuestro espíritu como nación, como, digamos, la Argentina como un lugar de progreso y desarrollo, especialmente en su centenario y de receptor de inmigración. Nosotros recibimos más emigrantes que ningún otro país del mundo, excepto los Estados Unidos, y eso se debió a esa imagen que tenía la Argentina de igualdad de oportunidades, donde con solamente el esfuerzo uno podía prosperar. Lo ejemplifican mucho de nuestros líderes, como podemos pensar en Sarmiento, podemos pensar en Irigoyen, podemos pensar en el propio Perón, podemos pensar en Savio, en Mosconi, un montón de líderes que se beneficiaron de este acceso por mérito al Estado, independientemente de su origen. Es decir, los que yo mencioné, y hay otros, eran hijos y nietos de inmigrantes, o de extracción humilde, y esto era una situación impensada en muchos países de Europa. De hecho, hasta hace muy poco que hubiera un acceso a cargos dirigenciales basados en este sistema de oportunidades. Este es el primer punto. El segundo punto es que el sistema de mérito en la función pública es también el origen de la característica que mencioné antes, que es la idea de imparcialidad, es decir, la idea de aplicar las leyes de manera uniforme a todos y por lo tanto dar pie a la posibilidad de bienes públicos. Y la posibilidad de bienes públicos es la posibilidad justamente de tender al bien común. Acá hay, de alguna manera lo ejemplifico, y ejemplifico lo que es, en definitiva, la responsabilidad de la dirigencia en este sentido. Porque nuestra dirigencia tiene que, por un lado,
tener en la dirigencia que detenta cargos políticos, tiene que tener ese reflejo de imparcialidad. Una cosa es un cargo partidario, un cargo empresario o una situación, digamos, en cualquiera de los sectores de la sociedad, y otra cosa es un cargo público en donde uno se debe a lo público. Esta es la primera responsabilidad. Y la segunda responsabilidad es una responsabilidad hacia la función pública permanente. Es decir, la función pública permanente se construye a partir del prestigio que esa función tiene. Ese prestigio está muy relacionado con el respeto político que se le da a la función pública, la autonomía profesional y finalmente a los beneficios en el sentido positivo que se le otorga a los funcionarios. Eso es de alguna manera como se construye el reconocimiento social. A partir del reconocimiento social se crea la vocación pública o la vocación pública sólida, y esto es de alguna manera lo que nos lleva a una función pública, una función, digamos, pública establecida. Y finalmente, algo que no hay que olvidar, y por eso la importancia que nosotros le damos, es la relación que hay entre función pública y bienes públicos. Es decir, esto es algo que hay que plantear en el debate, porque sin los funcionarios el bien público está de alguna manera en peligro. A mí el ejemplo que prefiero es el del juez. Es decir, nosotros podemos tener un Ministerio de Justicia, podemos tener leyes, secretarías, expedientes, podemos tener toda la infraestructura de la justicia, pero lo que de alguna manera garantiza la justicia es tener el juez, es decir, tener el funcionario imparcial que administra justicia. Y esto lo podemos aplicar a cualquier otra función pública, aún a función públicas de servicio. Otro ejemplo es el de la policía, es decir, la policía, el funcionario policial, en definitiva, debe forzosamente nutrirse del prestigio, de una buena situación, digamos, de beneficios del punto de vista institucional y el respeto profesional que le debe dar la dirigencia política. Ausentes estos elementos, este edificio se derrumba, y se derrumba el rol de policía. En nuestro país hace ya muchos años se discute la seguridad, se discute la jurisdicción de la seguridad, se discute cómo tienen que estar equipados los policías, cómo tienen que ser las políticas, y en definitiva nos hemos olvidado de que el problema central de la seguridad es tener policías. Esto lo decía mi abuela sin haber estudiado mucho, cuando me hablaba de los policías que había en la esquina de nuestra ciudad acá en Buenos Aires, con su uniforme y su honor y el respeto que infundían. Esto era en definitiva la manera de generar el bien público, seguridad. Ahora, si hablamos entonces de este edificio y hablamos de la función pública idónea, y para terminar, tenemos que hablar del problema de la idoneidad. Es decir, la idoneidad es clave acá porque de alguna manera es lo que califica el sistema emérito. Ahora, ¿qué es la idoneidad? Bueno, la idoneidad es básicamente los atributos para poder ejercer un cargo público, que no es necesariamente simplemente la competencia técnica. Y acá ya tenemos algunos indicios que en la idoneidad es fundamental la vocación, es decir, la vocación pública. No podemos pensar en funcionarios sin vocación pública, sin vocación por el bien común. También en la idoneidad es central la integridad. Los funcionarios y la función pública es la función de aplicar las leyes, es decir, que si la función básica de un funcionario es aplicar las leyes, estar reñido con las leyes ya es una contradicción, es algo prácticamente absurdo. Y finalmente, obviamente, la competencia, que es un tema que es insoslayable. Ahora, ¿cuál es el fin, el objetivo de esto? Es crear un Estado, como dije al principio, basado en el interés general y permanente y separado de la política o separado del gobierno. Esta separación que es fundamental entre gobierno y Estado. Es decir, el gobierno es algo de característica temporal que lidera el Estado, y el Estado son las instituciones públicas de interés general y permanente. La antítesis de este sistema es lo que se llama en la academia principalmente el Estado-patronazgo o la colonización del Estado. También se usa la privatización del Estado, etc. Y es básicamente cuando el gobierno o el poder
avanza sobre el Estado. ¿Cómo se avanza sobre el Estado? Se avanza sometiendo a la función pública, y acá entonces está esta clave de entender mejor qué es la institucionalidad y qué es la calidad institucional, avanzar sobre la función pública para someterla a la discrecionalidad del vértice, es decir, a la discrecionalidad del poder. Acá el funcionario deja de estar en la defensa de las leyes y en función de servir al ciudadano, a directamente depender de la discrecionalidad del poder y de la política. Esto es algo muy serio, porque en definitiva podría explicar algunos de los problemas más graves que enfrentan muchas sociedades, como por ejemplo el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico lo único que está buscando es un Estado de estas características, es decir, un Estado donde esté controlada la función pública, donde esté cooptada la institucionalidad, y simplemente hay que acordar con el vértice o tener una influencia económica, financiera, la que fuese, para controlar el sistema y así, en definitiva, avanzar. Entonces, para terminar, quiero subrayar cuáles son las consecuencias de esto, y que, como vamos a ver, son mucho más amplias que simplemente perder esta idea de Estado, digamos, autónomo, de Estado profesional y de Estado imparcial, que ya no es poco. Es decir, el Estado colonizado, es decir, la desviación del Estado para intereses particulares, genera efectos muy serios. El primer efecto que genera es un efecto en la justicia y en la posibilidad del bien público justicia, porque en el estado de patronazgo nosotros tenemos una función pública que, en lugar de tener la ley por arriba, es decir, y estar más sujeto a la ley que ninguna otra persona, es decir, el funcionario, tenemos a la ley por debajo. Es decir, una vez que uno deviene funcionario, la ley se le ubica por debajo. Esto también está relacionado con el otro punto clave, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es simplemente, y ahora la podemos, porque siempre trabajamos un concepto muy abstracto de la seguridad jurídica, ahora lo podemos hacer bien concreto. La seguridad jurídica no es nada más ni nada menos que la conducta previsible de los funcionarios acorde a las normas y al cumplimiento de las leyes. Y esto está muy relacionado con el desarrollo y con el desarrollo económico, un tema que va a tratar mi colega Marcelo Recico esta tarde, en el primer panel de la tarde. El otro digamos, elemento que es clave en este problema de la cooptación de la función pública es el de la ética. Acá también podemos caracterizar mucho más claro el problema de la ética pública. Hay algunas iniciativas, se oyen últimamente, por ejemplo, Nunca Más para la corrupción, etc. Y de alguna manera lo que están planteando estas iniciativas es considerar la corrupción como un problema en sí. En realidad la corrupción no es un problema, no es el problema. La corrupción es una resultante digamos, deseada de este sistema. Por lo tanto, lo que yo tengo que atacar es el sistema, no el efecto del sistema. Es decir, tengo que atacar la enfermedad y no la fiebre. Entonces, esto es un tema que es clave. Respecto a la educación y respecto a esta anomalía de nuestro país en cuanto a estas dificultades que tenemos en hacer remontar la educación pública a pesar de invertir, a pesar del presupuesto invertido, etc. Acá también nos está dando una clave, es decir, del momento que tenemos un sistema que de alguna manera reñido con el mérito, estamos reñidos con el saber y con la apreciación del saber. También de alguna manera en un sistema clientelar, como es el sistema de cooptación del Estado, lo importante no es estudiar, lo importante no es el esfuerzo educativo, no es el esfuerzo profesional, lo importante es tener una conexión, tener un padrino y a partir de ahí progresar. Esto muchas sociedades lo entienden muy bien. Por lo tanto, la educación se vuelve algo abstracto, y además se vuelve abstracto porque la educación está muy relacionada con la igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades está relacionada con el sistema de mérito. El otro tema clave es la democracia. Se dice a veces que nosotros, los argentinos, somos democráticos, le damos mucha importancia después de
las épocas que vivimos a nuestra democracia, pero estamos más flojos de papeles en cuanto al republicanismo y al cuidado de las formas institucionales. Bueno, eso también nosotros consideramos que habría que pensarlo como una dicotomía que quizás es falsa, porque en definitiva el Estado imparcial es indispensable para la democracia, porque la democracia la podemos definir como la igualdad de acceso al poder. Si definimos la igualdad de acceso al poder, los efectos del patronazgo, que son la no alternancia, el nepotismo, la captura de los cargos públicos y de los recursos públicos, no se lleva muy bien con la idea de democracia. Y tampoco la idea de la igualdad de acceso al poder, es decir, para que haya igualdad de acceso al poder tiene que haber elecciones imparciales. Si no hay elecciones imparciales, tenemos un problema y por lo tanto esa imparcialidad del Estado es clave. Sobre esta cuestión, la representatividad política también, que es un tema que preocupa mucho a mi colega Hugo Dal Bosco, se va a referir él ahora. Y finalmente el tema de la igualdad, es decir, el tema de la igualdad y la equidad en la distribución está muy relacionado a este problema. En un Estado donde los que ya tienen una ventaja son los que acceden, lo único que hace es ampliar la ventaja. En un Estado donde una de las formas de perpetuarse es a través de los lazos familiares, es decir, el nepotismo, lo que tenemos en definitiva, y lo tenemos en muchas regiones de nuestro país, son dinastías ricas con un pueblo pobre. Y finalmente, la no imparcialidad en la distribución de los recursos y en el acceso a los bienes públicos, lo que normalmente hace, y esto está comprobado, es profundizar la marginalidad. Así que yo con esto voy a terminar. Les agradezco mucho la paciencia y haber venido, y vamos ahora entonces. Me olvidé de mencionar el panel que sigue a que es el de la cultura, pero creo que queda claro la importancia que tiene en este tema la cultura y que vamos a discutir. Yo creo que con muy buenas, tenemos muy buenos panelistas como para tratarlo. Así que muchas gracias.